Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Míriam, a Toñi y a Desiré. Al entierro han asistido miles de personas de toda la comarca. El Papa, Juan Pablo II, ha enviado hoy un telegrama de condolencia en el que hace una llamada apremiante al respeto a la vida y a la dignidad de las personas. En el cementerio de Alcácer se encuentra nuestra compañera Cándida Godoy. Buenas tardes, Cándida. Buenas tardes. A esta hora el silencio y la calma reinan en este pequeño cementerio valenciano de Alcácer. Sin embargo, hace escasamente 20 minutos, la madre de una de las niñas asesinadas sufría un desmayo. Ahora, junto a los nichos de las 3 adolescentes, solo quedan las coronas, cientos de coronas de flores llegadas desde todos los puntos de la geografía española. Miles de personas han estado hoy en el entierro. La música tan importante en tierras valencianas ha despedido hoy a las 3 jóvenes. Se han entonado las notas de la Quinta Angustia. Desde las 12 de la mañana, familiares, amigos y la práctica totalidad de los vecinos de los pueblos próximos recorrían el camino que lleva al cementerio, todos cargados de flores. Los féretros de las 3 jóvenes eran trasladados a hombros por sus familiares. Un último adiós en una... Los féretros de Míriam, Toñi y Desiré abandonaron de madrugada el Instituto Anatómico Forense y fueron trasladados hasta el Ayuntamiento de Alcácer, donde 1 millar de personas, la mayoría jóvenes, aguardaban en silencio. La capilla ardiente quedaba abierta al público a las 9 de la mañana. Allí se encontraban los familiares de las 3 niñas que, profundamente afectados, han recibido el pésame de los cientos de vecinos que querían decir su último adiós a las jóvenes. Las muestras de dolor han sido continuas durante toda la mañana y seguirán esta tarde con una manifestación por las calles de Catarroja. La policía sigue buscando intensamente a Antonio Anglés, al coautor de ese triple asesinato. Su hermano Enrique, como encubridor, y Miguel Ángel Ricart, el otro asesino, han pasado ya a disposición judicial. Antonio Anglés Martín se ha convertido en el objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad del Estado, que en las últimas horas han montado en la ciudad de Valencia un gran despliegue, además de alertar a las comisarías de toda España. Antonio Anglés, huido de la justicia desde marzo de 1992, intentó anoche sin éxito alojarse en una pensión muy próxima a la estación de Renfe. Se supone que va armado y está considerado por la policía como un individuo muy peligroso. El presunto coautor de la muerte de las 3 niñas estuvo recientemente en Catadau, localidad cercana a Tous, donde fueron hallados los cadáveres. Este chaval, en fin, sé que frecuentaba la zona esta, no sé si tenía una casita por allá arriba que vivía en la montaña o que tenía una tienda y vino por aquí hace unos 10 o 11 días. El lugar permanece acordonado por la Guardia Civil, aunque parece que la reconstrucción de los hechos con los 2 detenidos se llevó a cabo ayer entre fuertes medidas de seguridad. Las innumerables pistas y restos que dejaron en torno a la fosa, como papeles del análisis clínico de uno de ellos, fueron definitivos para señalar la autoría del triple crimen. En las próximas horas, Anglés y Ricart Tárrega, los 2 detenidos hasta el momento, serán trasladados al juzgado de instrucción número 6 de Alcira o bien a la cárcel modelo de Valencia. Antonio Anglés tiene un amplio historial delictivo. Había aprovechado un permiso carcelario para escapar el pasado mes de marzo. El otro presunto asesino, Miguel Ricart, estaba también en libertad provisional y había vuelto a pasar por la cárcel hace un mes por otros delitos no desvelados. Ayer el ministro del Interior y hoy otros líderes políticos han insistido en la necesidad de extremar el rigor a la hora de conceder permisos. También han insistido en que el nuevo Código Penal garantice que individuos como estos cumplan íntegramente sus condenas. Los partidos políticos no han podido pasar por alto el trágico suceso de Alcácer. Sin duda, hechos como este influirán en el nuevo Código Penal que actualmente está siendo discutido en el Parlamento. Precisamente esta mañana el ponente del Grupo Socialista, Álvaro Cuesta, insistía sobre este tema. Hay que introducir una agravación de las penas en aquellos supuestos donde concurren 2 circunstancias. Una, la de ser personas, las víctimas, menores de 14 años, de 15 años y el uso de fuerza o violencia física. En esos supuestos el delito de violación tendrá una pena más agravada. También desde la oposición, José María Aznar ha insistido en la necesidad de recrudecimiento y el cumplimiento íntegro de la condena. En este momento de la vida española y en el umbral de ese debate del Código Penal
se endurezcan muy severamente las penas contra la violación. Y efectivamente, eso sea castigado mucho más severamente y sean efectivamente tenidas en cuenta todas las circunstancias que tienen que determinar la existencia y la vigencia de un código penal que en orden al castigo y a la severidad respecto a algunos actos, respecto a algunos delitos, no deje de lugar a duda sobre cuál es efectivamente la conciencia y la repulsa de una sociedad. Y por tanto, También las asociaciones de jueces se han pronunciado a favor de que se aumenten las penas para los violadores y de que se vuelva a plantear el tema de los beneficios penitenciarios, de forma que no se concedan, como hasta ahora, de forma automática, sino que se estudien caso por caso. Las niñas de Alcácer se dirigían a una discoteca la noche en que perecieron. Ese local permaneció anoche cerrado en señal de duelo y hoy continuará igual, lo están viendo. Es la discoteca Color de Picassent. Como muchos otros jóvenes, los fines de semana, Miriam, Toñín y Desiré hacían autostop para llegar a la discoteca. Este crimen ha estremecido a la población española hasta tal punto que tanto jóvenes como padres aseguran que están modificando sus conductas. Anoche nos acercamos a varias discotecas de diferentes puntos del país para poder comprobarlo. Hay padres que van a buscar a sus hijos. Por desgracia no está el panorama con los venados que hay por ahí sueltos de que una cría de 14 años y medio pues te pueden hacer una avería, pero ya. En absoluto, me figuro que eso será un hecho aislado y locos tiene que haber siempre. Se vuelve con más miedo a casa. Intentamos no volver solas o algo. Yo creo que tampoco tiene que cambiar, lo que pasa es que tampoco podemos estar continuamente como si ese fuera el único hecho que hay importante. Pues que mi abuelo que me prestaba dinero suelto y todo para coger el autobús y que no viniera haciendo autostop. Te lo están diciendo a todas horas que tengas cuidado, a ver con quién vas, a ver lo que haces. Miedo no, o sea, estoy dentro de la discoteca y después salgo y me vienen a buscar. Hay miedo porque tienes miedo de que nos pase algo, pero... No sé. Sí, tienes un poco de cuidado, creo yo, o sea, extremando las medidas, no yéndote con gente que no conoces, o sea, cosas así, vamos, estando segura de lo que haces. Antes de pasar y ahora también, ahora más por el momento, pero yo pienso que luego se nos irá pasando, pero igual tienen que salir, igual tienen que hacer, claro. Pero sí, ya no me fío de nadie. Estos sucesos que han ocurrido, lo único que hay que hacer es ser más rígido, pero sobre todo la justicia. Por nosotros, de momento, miedo no. Preocupación general sí, pero concretamente yo no. Nosotros siempre las llevamos a donde vayan y las recogemos, pero ahora más todavía. No, entre de las madres, los coches, antes veníamos solas y ahora ya no. Es que no se pueden confiar de la gente ya. Tú ya con tus amigas desde siempre y ya nadie. En la puerta de la discoteca la mayoría de las chicas han venido hoy acompañadas de sus padres porque, bueno, el temor es, no sé, ¿no? Cuando han visto lo que ha podido pasar, siempre uno piensa que le puede también pasar a ellos. Pues ya lo han oído, esto es lo que piensan algunos jóvenes y sus padres, pero podemos ofrecerles una valoración más exacta de la repercusión social del crimen de Alcácer. La encuesta que ha encargado Antena 3 Televisión revela que la sociedad española tiene miedo. Los últimos acontecimientos en Alcácer han impactado a la opinión pública. Así lo refleja el 80% de las personas encuestadas, que muestra su temor por la seguridad de los adolescentes. Por el contrario, un 20% afirma no tener miedo. La mitad de los jóvenes entrevistados también siente temor. La verdad es que sí, porque bueno, no te puedes ya fiar ni de tu sombra, o sea, es que es una cosa ya que, yo qué sé, ves que alguien te está siguiendo y es horrible. Porque a las viejas también tenemos nuestros peligros, ¿no? Entonces, desde que ocurrió esto, estoy yéndome a casa a las 7, un poco asustada. El suceso ha afectado a las relaciones entre padres e hijos. El 50% de los padres encuestados muestra una mayor protección hacia ellos, que puede hacer cambiar normas o costumbres de horario. Sin embargo, el 47% de los entrevistados no variará los hábitos de los adolescentes, hábitos que sí piensa cambiar el 40% de los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 18 años. Hombre, mis padres siempre ahora me advierten más, ¿no? Y yo también, desde luego no hay que confiar en nadie ahora. Y tampoco es cuestión de atemorizarla, ¿sabes? No pienso que haya que vivir atemorizada y con miedo de salir a la calle o de irte por ahí, sino eso, intentar inculcarles eso, que sean responsables. Hoy día sujetar no, le das libertad a cambio de responsabilidad, pero nadie está exento de que le salga un sujeto de estos y que te haga esto. Y mis padres de todas maneras ya me han advertido de que tenga ya cuidadito y que se me va a acabar a mí la hora de llegar a las 2 así a mi casa.
En el mundo pasan más cosas y no buenas. La conferencia de paz de Ginebra ha fracasado. Ni bosnios ni serbios se han puesto de acuerdo en el punto más delicado, el mapa de la nueva Bosnia. Los mediadores internacionales desisten ya de su empeño y trasladan este problema de una tragedia que ha causado un fuerte impacto en nuestra sociedad. Las exequias fúnebres de Miriam, Toñi y Desiré han movilizado hoy agentes de toda Valencia al tiempo que llegaban mensajes de condolencia para los familiares de distintas partes del mundo. Tras el trágico desenlace de esta larga historia, la policía centra ahora sus esfuerzos en la detención de uno de los 3 presuntos asesinos que se encuentra fugado. Alcácer también espera la resolución de la justicia después de vivir un drama incomprensible. 12 del mediodía. Del Ayuntamiento de Alcácer salen los féretros con los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré. Se oyen los primeros aplausos. Miles de personas abarrotaban desde hacía horas la plaza del pueblo. El silencio y la emoción acompañaron a los ataúdes durante los 50 metros del recorrido hasta la iglesia. La mayor parte de los asistentes tuvieron que seguir la ceremonia desde la plaza. Al principio se leyó un mensaje en el que el Papa Juan Pablo II daba su pésame a los familiares y ofrecía sus oraciones por el eterno descanso de las 3 niñas asesinadas. En su homilía, el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, llamó al perdón, a la tranquilidad y a superar el odio que nace de la sangre herida. Después del funeral, los aplausos volvieron a oírse en la plaza de Alcácer, aunque el silencio y la emoción predominaron una vez más durante el kilómetro largo hasta el cementerio. También se oyeron voces pidiendo justicia. Allí, en el cementerio, en 3 nichos contiguos, descansan desde las 2 de esta tarde Miriam, Toñi y Desiré. Mientras, la policía estrecha el cerco en torno de Antonio Anglés Martín, hermano de uno de los 2 detenidos y presunto autor material de los asesinatos. En su busca, la policía ha peinado el centro de la ciudad de Valencia, donde anoche fue reconocido en una pensión. La policía llegó unos minutos después de que se marchara. También prosiguen los análisis de las pruebas encontradas en el lugar del crimen. El dramático asesinato de las niñas de Alcácer ha provocado que numerosos magistrados, jueces y políticos se replanteen la necesidad de aumentar las penas para los violadores. Por la misma circunstancia se ha reabierto la polémica sobre los discutibles permisos carcelarios a reclusos que están cumpliendo penas por este tipo de delitos. 2 grandes cuestiones que, sin lugar a dudas, estarán presentes en la discusión del nuevo proyecto de Código Penal. El Código Penal vigente castiga la violación sexual con penas que van de 12 años y un día de reclusión menor a 20 años, sin tener en cuenta la concurrencia de fuerza o la intimidación. El proyecto de nuevo Código Penal, que se estudia precisamente en estos momentos en las Cortes, impone penas menores que las citadas a los culpables de delito de violación. Precisamente, y a causa del impacto social que han tenido los últimos acontecimientos, jueces y penalistas, así como los parlamentarios de distintos grupos políticos, se pronuncian a favor de endurecer las penas a violadores y asesinos. Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, explica que las penas configuradas en el Código vigente y las propuestas para el nuevo Código vienen a ser equivalentes. Y en cuanto al aumento de penas, señala que parece absurdo pensar que la elevación de estas pueda hacer disminuir la existencia de psicópatas peligrosos. Cuando se dice que hay que aumentar las penas por delitos de violación, estas penas son de las penas más graves que conoce el Código Penal, y es absurdo pensar que si se elevan las penas, violaciones como las que se acaban de cometer con asesinatos, desgraciadamente hace unos días, iban a disminuir. Las penas son suficientemente elevadas. Los jueces matizan las propuestas señalando que, con ser importante el incremento de las penas, lo es más todavía la reforma del régimen penitenciario, que admite la concesión de beneficios a los presos que pueden provocar auténticos escándalos sociales. No será suficiente el que se establezca una u otra pena y que los tribunales la apliquen con rigor si además no se hace una reforma profunda del régimen penitenciario, de la Ley General Penitenciaria y del Reglamento, de manera que no se esté propiciando el escándalo social que se produce cuando los tribunales imponen una pena muy alta de muchos años y a los pocos meses, como mucho a los pocos años, esa persona se encuentra que por la aplicación prácticamente rutinaria y automática de los beneficios penitenciarios y sin haberse cerciorado verdaderamente de que está en condiciones de vivir nuevamente en sociedad, se le deja salir fines de semana en los que comete los mismos delitos o otros similares de los que cometió anteriormente, o incluso se le pone en libertad condicional y por consiguiente en condiciones de volver a hacer daño a la sociedad.
Por parte de la Administración Pública en el área de las instituciones penitenciarias, se señala respecto a la concesión de beneficios a los presos que estas decisiones corresponden exclusivamente a los jueces de vigilancia y desde la Administración no se puede recurrir la decisión del juez. Tiene que ser el fiscal, que no depende de la Administración penitenciaria, el que cuestione, digamos, la oportunidad o la validez de una decisión de un juez de vigilancia. Nosotros, como Administración, no podemos impugnar esa resolución. Y es que hay temas del Código Penal cuya fisonomía parece que entra más dentro del campo de la psiquiatría que en el del derecho. El veredicto de la psiquiatría en estos supuestos dice que estos psicópatas peligrosos son difícilmente recuperables. Normalmente es que ellos no sienten ningún arrepentimiento, de hecho por eso son psicópatas, vamos, eso es parte de la psicopatía en sí. Lo que pasa es una cosa, que si se recuperasen tendrían que sentir ese remordimiento, y ese remordimiento es brutal, es lo que sentimos todos antes de estos hechos, o sea, horror, verdadero pavor. Entonces la sensación de haberlo producido yo, ese horror, sería tan tremenda que le llevaría a autodestruirse. Hay una cuestión sobre la que todos, jueces y magistrados, penalistas y legisladores, están plenamente de acuerdo. Hay que reformar con urgencia la ley de régimen penitenciario para impedir que se puedan conceder ciertos permisos de excarcelación y otros beneficios a los presos que puedan ser causa de riesgo para personas inocentes y para la sociedad en general. Niñas Miriam, Toñi y Desiré ha calado y conmueve a la opinión pública que desde hace 75 días ha seguido su desaparición y búsqueda con el mismo interés que hoy seguía su entierro y la persecución del asesino, del único asesino aún en libertad. Pero cuando se producen crímenes como los de Alcácer, es justamente cuando una sociedad mayor esfuerzo cívico debe de hacer. Es la hora del castigo, pero no de la venganza. Este mediodía les han dicho el adiós definitivo. En 3 ataúdes de color claro, a hombros de sus familiares, Toñi, Desiré y Miriam han dado el último paseo por Alcácer. Solo los aplausos han roto el silencio. Alcácer nunca ha estado tan abarrotado de gente. Cerca de 40.000 personas han acompañado a las 3 adolescentes en un kilómetro interminable, el que separa la plaza del pueblo del cementerio municipal. Para llegar al barranco de la Romana hace falta conocer bien el camino. Una pista de tierra en malas condiciones conduce a este paraje montañoso y solitario a 50 kilómetros de Valencia. Aquino, de 69 años, y su consuegro José, de 53, pasaron aquí su infancia. Ahora solo van de vez en cuando para ver cómo marchan sus colmenas. El miércoles pasado, a las 10 de la mañana, algo les llamó la atención. Una franja de tierra removida cubierta de matorrales secos. Digo, ves a ver lo que hay por aquí. Fíjate, ¿tú te crees que esto... Y aquí han hecho un posé como para meter, yo qué sé. Dice, pues sí, tiene razón. Y entonces él, por la orilla de la izquierda, se metió para allá al medio. Y se ve que vio algo que no le pareció bien y con la espátula, que se llama una espátula, unas cosas que tenemos nosotros para los cuadros. Entonces él llegó y quitó una liaga, un pedazo de liaga de encima. Dice, oye, mira lo que hay aquí. Digo, ¿qué hay ahí? Y yo estaba aquí a punta, y ellos, eso está allá. Yo digo, oye, ¿eso es un reloj? Dice, sí. Y entonces yo entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano. Yo estuve mirando, no toqué nada, estuve mirando y digo, este parece una mano, porque como esta no la tenía, Se ve que algún cerdo o algo se había llevado. Entonces, yo al ver eso, aquí para atrás. Al verlo, Eso no digo, parece una mano de un hombre. Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo, Garbiel, digo, así, que no hay más remedio que sea el cuartel. Ya luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. La Guardia Civiles y hasta el capitán. El que más trabajó fue el capitán de Alcira. Y fue el primer hombre que se tiró mano a sacar la persona que había encima. Y entonces sacó una. Cuando sacó una, entonces ya podemos decir, digo, hay 3.
porque entonces ya vimos ya se veía muy los bien, pies ya y todo, digo, hay 3. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las 3 chicas. Tienen que ser las 3 chicas. La identidad de los 3 cadáveres tardó en confirmarse. Al final del día, más de 1000 personas reunidas en la plaza de Alcácer se temían lo peor. Que a lo mejor del mundo no se pueden haber muerto. No se pueden haber muerto ellas. No puede ser ella. No puede. No puede. Una llamada del juez instructor al ayuntamiento despejó todas las dudas. Hacía una descripción minuciosa del macabro hallazgo. Entonces estos detalles se les fueron dando a las familias y a medida que se les iba facilitando datos como la ropa, los zapatos, el cinturón, el reloj, pequeños enseres particulares, ¿no? Pues las familias iban desmoronándose una a una porque estaban reconociendo a cada una de sus hijas. Estuvimos en el ayuntamiento a las 9 de la noche y nos dieron una pastillita para prepararnos para cuando viniese a decir las cosas, a decírnoslo. Cuando me dijeron que era el reloj de mi hija, que era ancho, grande, plateado, y las zapatillas, las botas y los pantalones, yo digo, esa es de mi hija. Entonces ya eran ellas, sí. Yo nunca he perdido esperanza de encontrar a mi hija. Hasta ayer, que no me enseñaron la policía los objetos personales de mi hija, no me lo creí. Cuando vi lo que llevaba ya puesto, sus joyas y todo, es cuando me lo creí. Entonces, cuando me creí de verdad que era mi hija la que habían encontrado. Yo me daba el corazón de que algo malo les había ocurrido, muy malo, pero me negaba a pensar que estaban muertas. Yo manejaba siempre de hipótesis y hasta incluso quería creer que las estaban prostituyendo, porque eso tiene cura. Eso con empeño y con fuerza se puede curar. Podíamos darle todo el cariño del mundo. Sin embargo, ahora solo podemos rezar. La pesadilla ha durado 75 días. Miriam, Desiré y Antonia fueron vistas con vida por última vez el pasado 13 de noviembre. Aquel día un coche blanco las recogió en esta gasolinera. Iban a una fiesta escolar en una discoteca de Picassent, a 2 kilómetros de su pueblo. Nunca llegaron. La desaparición de las 3 adolescentes tuvo en vilo a toda España. Hubo miles de llamadas ofreciendo pistas que siempre resultaron equivocadas. La operación de búsqueda se amplió más allá de las fronteras españolas. Luisa pedía ayuda en Londres cuando se enteró del destino de su hermana Toñi. Siempre, cuando la veo, me la imagino siempre riéndose, siempre. No hay derecho, lo que han hecho. No tienen derecho a quitar la vida de 3 niñas. ¿Cómo te puedo decir? Sí. Eso se le puede hacer esto. Se le puede hacer esto. Se le puede hacer esto. La esperanza que hemos quedado es que no hemos dado con ella donde estaban. Es solamente. Hemos recuperado por lo menos que han salido, que irán a su casa a toda la vida, pero ya la otra esperanza ya no ha terminado. Al día siguiente no hubo clase en el Instituto 9 de Octubre de Alcácer. Era imposible concentrarse en los libros. Los profesores lo estamos viviendo además, bueno, pues sumidos dentro de un mar de, no quiero decir contradicciones, pero de una situación difícil. Porque nosotros, lógicamente, intentamos crear actitudes en los niños de tolerancia, de comprensión. Claro, con un hecho como estos se te desmonta todo.
Es difícil, nos ha resultado muy difícil plantear la cuestión esta mañana a los niños. Y procuraremos acompañarlos estos días y estar... Aquí estudiaron las adolescentes desaparecidas. El jueves pasado, al confirmarse la identidad de los cadáveres, su tutora, Carmen, intentaba explicar a los alumnos lo inexplicable. I bueno, hem de ser valents i superar totes aquestes coses, això sí, Hem de ser valents, ¿vale? I plantejar-ho com a persones adultes que som i ajudar els que més ens necessiten, que són els familiars. D'acord? Bueno, pues, si voleu anar a l'Ajuntament, aneu, jo aniré més tard. I de tota manera, abans dels actes que se facin, es posarem tots d'acord i farem coses en comú. Ho farem tots junts, d'acord? Aneu a l'Ajuntament si voleu. I sobretot sou persones majors ja, I forts tots, vinga. Ale, va, ánimo. Vinga, Lorena, a veure si és majoreta. A la puerta del ayuntamiento, los más jóvenes hacían turno para manifestar en silencio su dolor. Ja tenien notícia de que eren efectivament els cossos de les 3 xiquetes que corresponien a les xiquetes d'Alcácer i han comentat que estaran a la porta el temps que faça falta. El mismo desaliento se adueñó de los 7.000 habitantes de Alcácer. Durante 2 meses y medio habían mantenido la esperanza. Ahora todo se derrumbaba. La vida no se ve igual como antes. Antes era muy divertido el pueblo, las fiestas, todos muy unidos, pero ahora creo que va a ser todo muy mal. Estamos todos que no las dejas y a uno es la hora y ya estás en una pena y esto no puede ser. Hay que hacer justicia porque esto no puede ser. Tengo 89 años. 89. Me encuentro muy bien y he visto muchas cosas, pero como esa nunca. Eso ya es el colmo. El suceso se convierte en noticia de máximo interés para toda España. Alcácer vive un despliegue sin precedentes de medios de comunicación. Televisiones y radios emiten en directo desde la Plaza del Pueblo. El jueves por la noche, apenas un día después del descubrimiento de los cadáveres, ya hay sospechosos. Estas detenciones tienen muchas probabilidades de estar muy cerca de los autores. Al día siguiente la noticia se confirma oficialmente. En este momento se han producido 2 detenciones y están las fuerzas de seguridad del Estado tratando de detener a otra tercera persona probablemente implicada en este asesinato. En las próximas horas pasarán a disposición judicial, con seguridad uno de ellos, de los actualmente detenidos, y es de esperar y desde luego de desear que a la mayor brevedad seamos capaces de detener al que en este momento, como les decía anteriormente, las fuerzas de seguridad del Estado están buscando. Miriam tenía 14 años. Aquí la vemos en la boda de una tía suya hace solo unos meses. Desiré tenía la misma edad, 14 años, y Toñi, la mayor, 15. Según los informes forenses, las 3 niñas fueron violadas y torturadas salvajemente antes de recibir un tiro en la cabeza. Luego las enterraron en el barranco de la Romana, dejando todo tipo de pistas. Entre ellas, un volante médico con el nombre de Enrique Anglés, un delincuente en libertad provisional, ahora detenido. Enrique, de 23 años, colaboró en el enterramiento de los cadáveres. Su hermano, Antonio Anglés, de 27 años, y un amigo, Miguel Ricard, de 23, los dos con un amplio historial delictivo, son los presuntos violadores y asesinos de las 3 adolescentes. Miguel Ricard está detenido y ha confesado su participación en la masacre. Antonio Anglés, aquí, en una imagen de archivo, es un habitual de los juzgados con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos.
El pasado mes de marzo aprovechó un permiso para fugarse de la cárcel Modelo de Valencia, donde cumplía una condena de 8 años. Aún no ha sido detenido. Anoche fue reconocido en una pensión de Valencia, pero logró escapar. Las familias de los presuntos asesinos, vecinos del pueblo de Catarroja, recibieron ayer aturdidos la noticia. Pero que si lo ha hecho, que lo pague. Que las pobres chicas también se merecían venir. La investigación sigue abierta y aún quedan por descubrir algunas piezas del rompecabezas. Ayer por la tarde, el equipo de Informe Semanal grabó el traslado de Miguel Ricard, tapado en el interior del coche con una cazadora roja, en la primera reconstrucción de los hechos. Hay prisa por resolver el caso cuanto antes y hacer cumplir la ley. Una idea que también ha reflejado hoy el arzobispo de Valencia en el oficio fúnebre. Se explica, hermanos, que surjan sentimientos de odio y de rencor que nacen de la sangre herida, pero también esos sentimientos que crean el conflicto van apagándose y van encontrando su cauce en la medida que la razón brilla y que la fe ilumina nuestra existencia. Por eso, dejarnos tranquilos, a los que apenados en estos momentos luchamos por resolver este conflicto de sentimientos. Haremos todo lo que haga falta para que la justicia sea dura con ellos y que tengan lo que se merecen. Que tengan lo que se merecen. Quisiera que los penalizaran lo máximo. Y mira, y nosotros pues, nos quedamos en nuestras hijas. Que tanto nos ha costado criarla y para que ahora lleguen 2 asesinos, 3 asesinos, los que sean, y que hagan este tipo de macabro. Yo no sé si lo podré aguantar, pero sí que digo que les tenían que condenar lo máximo posible. No pido venganza, porque la venganza es algo que un ser que razona no debe de pensar en ella. Pero eso sí, pido justicia. Pido que la justicia sea, pues con toda su firmeza, lo más dura posible con esta gente. Es lo que se merecen. Realmente pienso que es lo que se merecen. En Alcácer hoy solo había sitio para el dolor y la indignación. Cansados tras 2 largos meses de inquietud, sus habitantes se enfrentan ahora a otro reto: afrontar la vida cotidiana. Quieren un castigo ejemplar para los asesinos de Desiré, Miriam y Toñi, 3 adolescentes que salieron a bailar juntas una tarde trágica de noviembre y que ahora, por deseo de sus padres, descansan juntas también en el cementerio. Continúa la búsqueda de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer. Anoche el cerco se estrechaba en una localidad de la Comunidad Valenciana, pero lo cierto es que a estas horas sigue sin ser capturado. Las fuerzas de seguridad del Estado se están empleando a fondo hoy en la Comunidad Valenciana después de que a las 2 de la madrugada pasada fuera visto en las inmediaciones de la estación de trenes de Villamarchante, una localidad próxima a la ciudad de Valencia, Antonio Anglés Martins, uno de los presuntos autores materiales del asesinato de las 3 niñas de Alcácer. Mientras tanto, Policía y Guardia Civil tratan de localizar también a una tercera persona relacionada directamente con los 3 crímenes, cuya identidad se desconoce, aunque podría tratarse de otro miembro de la familia Anglés.
Existe un detenido que es el tal Miguel Ricard como presunto autor material de los hechos también, junto con el hermano de este chico que no tiene nada que ver, que es el tal Antonio Anglés, que esto ya lo sabíamos, y aparece un tercer implicado que también se está buscando, del cual no se puede dar datos para no perjudicar la búsqueda y la investigación. Antonio Anglés consiguió burlar anoche una vez más el cerco policial. Se trata de un delincuente muy peligroso y que presumiblemente va armado. Van a escuchar el testimonio de Enrique Anglés, el hermano de Antonio. Fue puesto en libertad ayer a última hora. Un joven con problemas mentales, pero que según las autoridades no estuvo implicado en la salvajada que se imputa a su hermano y al amigo de este. Enrique Anglés cuenta cosas reveladoras sobre la personalidad de los sospechosos. No muy bien, porque tiene mucha mal genio y es muy agresivo, muy agresivo. Sí. ¿Te ha pegado alguna vez? Hombre, sí, una vez me pegó en la planta baja. Cuando vivimos en la planta baja me pegó. Así describe Enrique Anglés a su hermano Antonio, uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Miriam, Desiré y Toñi, que logró escapar de su casa el mismo día que la Guardia Civil detuvo a su hermano. Y el Antonio desconectó el timbre. Y luego se fue. Puso algo en la puerta ahí, no sé qué, y cerró la puerta y se fue. Enrique Anglés también ha dicho que Miquel Ricard le confesó en la comandancia de la Guardia Civil, donde estuvieron detenidos, que su hermano era el autor del asesinato, pero no ha dicho nada sobre un posible tercer implicado. Que me le trajera ropa, que había sido mi hermano, dijo el rubio. ¿Sin ninguna más? Sin ninguna más. Enrique Anglés tiene sus facultades mentales perturbadas y ha sido puesto en libertad porque no había pruebas contra él. Los Anglés viven en un pueblo cercano a Alcácer, en Catarroja. Hoy sus vecinos han salido a la calle, se han manifestado y han guardado un minuto de silencio. Los vecinos se sienten dolidos y avergonzados porque alguien del pueblo pueda haber hecho una monstruosidad de este calibre. Catarroja, población en la que viven los hermanos Anglés y Miguel Ricard, se ha hecho eco nuevamente de la tragedia de Alcácer. Varios miles de manifestantes convocados por la Asociación de Vecinos se han reunido esta mañana para recorrer las calles de este pueblo pacífica y silenciosamente. El pueblo se siente muy dolido, muy avergonzado y nosotros queremos dejar que la justicia pues haga su camino y no entramos en eso. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia. Tenemos que cargar con la lacra de la droga y tenemos que cargar con muchas cosas que no nos gustan, pero no todo el pueblo somos como estas personas. Y lógicamente los vecinos de esta localidad ya comienzan a sufrir las consecuencias. A un vendedor de naranjas no le han querido comprar por ser de Catarroja y un equipo de fútbol de niños ha salido llorando de un campo mientras les llamaban asesinos. Pues son las consecuencias de un crimen que a todos nos ha impresionado. Son consecuencias que los familiares y amigos de las niñas intentarán superar a partir de ahora. El Ayuntamiento de Alcácer y la Generalitat Valenciana han decidido que los psicólogos les apoyen. Vamos a escuchar el testimonio de uno de ellos. Bien, pues les parece estar en un sueño o en una situación de irrealidad. Y se supone que a partir de ahora ellos van a entrar en una situación de penetración del impacto este. Ayer el juzgado número 6 de Alcira decidió dejarle libre. Dispongo decretar la libertad provisional sin fianza de Enrique Anglés Martínez. Enrique, en tratamiento psiquiátrico desde hace tiempo, asegura que él no conocía el paraje donde fueron encontrados los cadáveres, que su hermano Antonio falsificaba sus recetas y se hacía pasar por él. Él falsificó mi nombre porque se hacía pasar por mí y incluso fuimos un día y él llevaba un carnet mío falso y puso como que era yo y todo. Antonio Anglés, según su familia, estuvo en su casa la misma noche que encontraron los cadáveres y que detuvieron a Enrique y Miguel Ricard. La madre dice que le robó 2 millones de pesetas. Y lo cogió él de la botella mismo, delante de mí, ha puesto en su jaqueta. Y se lleva 2 millones encima. Y son mías. Mientras tanto, la policía busca por toda la provincia a Antonio Anglés, que es posible que vaya armado y lleve 3 documentos de identidad falsos. Y también busca a su amigo Antonio Martínez como presuntos autores del triple asesinato. Miguel Ricard es el único detenido hasta el momento y se encuentra en dependencias carcelarias a disposición judicial. Buenas noches. Los permisos penitenciarios sufrirán un recorte en España
y los presos por delitos sexuales cumplirán toda su condena. Esta será con probabilidad la principal consecuencia del tremendo impacto que produjo en la sociedad española el asesinato de las 3 niñas de Alcácer. De la conmoción causada a la opinión pública por ese deprimente episodio ha surgido un clima político favorable a recortar los permisos penitenciarios sin las alegrías con que se venían concediendo en algunos casos y la exigencia de que los presos por delitos especialmente aberrantes no puedan verse favorecidos por la reducción de penas. En estos días, desde el miércoles negro hasta aquí, hemos escuchado un clamor popular y distintas opiniones políticas, pero la bandera de ese giro, la bandera de ese endurecimiento reclamado por la calle, parece haberla tomado en sus manos el ministro del Interior, José Luis Corcuera, precisamente en Valencia, mientras se producía hoy un tiroteo entre guardias civiles y atracadores que hizo pensar a todo el mundo que el asesino huido estaba ya localizado. Corcuera ha lanzado frases durísimas en favor de cerrar mejor las puertas de las cárceles, sabiendo el ministro que contaba con una opinión pública basculada hacia posiciones de menor permisividad. Escucharemos esas palabras dentro de unos momentos, palabras que conviene enmarcar en la dura pugna que han venido manteniendo en este país los responsables de Interior con el Poder Judicial y que tendrá con toda probabilidad reflejo en la redacción del nuevo Código Penal. Hablaremos de ese importante asunto y de los pasos cada vez más decididos hacia una inevitable intervención internacional para detener la masacre en la antigua Yugoslavia. Pero nos ocuparemos también de otros asuntos de interés que nos adelantan estos titulares. Espectacular dispositivo policial en Valencia en la búsqueda de Antonio Anglés, presunto asesino de las 3 niñas de Alcácer. En el juicio por el caso Muguruza no compareció esta mañana Iñaki Esnaola, testigo y víctima del atentado. Por primera vez los europeos han asistido, gracias a las cámaras de televisión, a una sesión del Consejo Comunitario. El ministro de Interior se ha mostrado un firme defensor de los permisos carcelarios, de la limitación de los permisos carcelarios, como les decíamos, pero también ha criticado duramente a algunos jueces por la forma en que se han concedido algunos de esos permisos, ya que algunos delincuentes peligrosos han aprovechado estas normas para escapar de la justicia. Por lo tanto, permisos carcelarios sí, pero con cuidado y siempre en una combinación importante, en una coordinación entre justicia e interior. Ese recluso que utilizando un permiso se puso nuevamente al margen de la ley y que es presunto coautor del asesinato de las niñas de Alcácer, fue detenido por las fuerzas de seguridad no una vez, más veces, puesto a disposición de los jueces y con sentencias. Les puedo asegurar que las fuerzas de seguridad del Estado no le dieron ningún permiso para que saliera de la cárcel. Ninguno. Pero los ciudadanos deben de saber que el hoy secretario general de Instituciones Penitenciarias tuvo que sentarse en el banquillo, entre otras cosas, por ser acusado de impedir la concesión de un permiso. Lo saben los ciudadanos, por lo menos, que ven este informativo, porque tuvimos aquí al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, para hablar de ese asunto, el que ahora citaba el ministro, desde luego, verdaderamente chocante. Pero mientras se producía esa comparecencia del ministro Corcuera, precisamente en Valencia, se producía un tiroteo en la calle. Volvemos a escuchar al ministro porque, desde luego, un espectacular despliegue de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana intenta detener a Antonio Anglés, presunto asesino de las niñas de Alcácer. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, habla de 2 presuntos autores, de los cuales uno ya se encuentra detenido e ingresado en una celda de aislamiento de la cárcel de Castellón para evitar las represalias de los demás presos. Estamos tratando de localizar y detener a un individuo que conocen ustedes el nombre. No se descartan que se produzcan interrogatorios a más personas. Antonio Anglés es hoy el individuo más buscado de nuestro país. Un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad en torno al municipio de Buñol ha dado como resultado la detención de 2 atracadores sin ninguna relación con los crímenes de Alcácer, pero que se enfrentaron a tiros con la Guardia Civil. No ha sido, sin embargo, la única. Esta mañana era capturado otro delincuente en esa misma zona, vigilada minuciosamente por los agentes que sospechan de la presencia de Anglés, visto anoche en la cercana localidad de Villa Marchante. Los controles se han intensificado en toda la Comunidad Valenciana y, según Corcuera, es muy posible que esta operación termine pronto con éxito.
Vamos ahora a la crónica judicial, hablamos del asesinato del... La Guardia Civil ha confirmado esta tarde que Antonio Anglés, que se encuentra huido, es el principal sospechoso de los crímenes de Alcácer y ha distribuido una foto suya en las comandancias de la zona. Esta mañana se ha producido una falsa alarma cuando dos delincuentes que trataban de atracar un banco en Buñol se han enfrentado a tiros con las fuerzas de seguridad. Los delincuentes que han sido detenidos esta tarde no tienen ninguna relación con el asesinato de las 3 niñas. Todo ha sido una falsa alarma y la tranquilidad ya ha vuelto a Buñol. Esta tarde han sido detenidas las 2 personas que esta mañana mantuvieron un tiroteo con la Guardia Civil. Algunos vecinos confundieron a una de ellas con Antonio Anglés. La detención se ha debido a que un personal de Renfe ha visto a 2 personas huyendo por la zona próxima a la estación y ha dado aviso al cuartel de la Guardia Civil. Y no tienen, por supuesto, nada que ver con el tema de Alcácer. Mientras tanto, la Guardia Civil ha confirmado hoy de manera oficial que se busca a Antonio Anglés como presunto autor de las muertes de las niñas de Alcácer. Antonio, alias Achuquiqui o Rubén, es un chico alto, delgado, de 27 años, que se cree lleva consigo 3 carnets de identidad falsos. El otro implicado, Miguel Ricard, ha reconocido su participación en el triple asesinato y ha culpado también a Antonio Anglés. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha manifestado hoy que las investigaciones indican que pasaron pocas horas entre la desaparición y la muerte de las niñas. El ministro no ha descartado que alguien dejara pruebas premeditadas en el lugar donde las encontraron para despistar a las fuerzas de seguridad. Corcuera no ha querido precisar si se busca a otra persona, además de Antonio Anglés, relacionada con el asesinato. La búsqueda se ha ampliado. Ahora se vigilan las provincias de Valencia y Albacete. José Luis Corcuera ha criticado hoy en Valencia la concesión de permisos penitenciarios a cierto tipo de reclusos. El ministro ha recordado que las fuerzas de seguridad no fueron las que concedieron el permiso de Antonio Anglés, al que ahora se busca como presunto asesino de las adolescentes valencianas.